Bueno, buenos días a todos. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Muchachos, ¿me confirman que están escuchando, por favor? Regálenme un momentico que Buenos días. Sí, un minutico que me están pidiendo el link otra vez, estos muchachos. Minutico, perdón. Bueno, buenos días, muchachos. Como les prometí, entonces, eh, hoy vamos a hacer otra vez un caso clínico discutido con la versión de quien les habla y cuál es la que pretendo que ustedes, a partir de las siguientes clases, grupo uno, luego grupo 2, luego grupo 3 y el último grupo que entró sería el grupo 4. Cada grupo, la idea es que debe traer un caso clínico que lo puede sacar de sus pacientes o lo pueden tomar de la literatura. Y el proceso diagnóstico que van a hacer básicamente es este mismo proceso que yo les voy a proponer acá. Es un proceso básicamente de la versión hipotética deductiva, obviamente adaptada a la versión del autor del que les hablo. Entonces vamos a traer un caso clínico. Este paciente es de mi consulta. eh, es una paciente que siempre ha consultado hace muchos años a mi, a mi centro médico. Entonces van a ver el proceso juiciosamente como se los he propuesto. La idea, recuerden que hicimos un recorrido por las bases de este proceso diagnóstico que sería el pensamiento clínico, el pensamiento crítico, pensamiento científico, crítico y clínico. Y por favor, esta es el orden que siempre quiero que ustedes utilicen para hacer el análisis y su proceso diagnóstico de sus casos clínicos que van a traer. Después de hacer una historia clínica, un resumen de historia clínica, van a hacer el primer momento sería un resumen de datos positivos. Después deben identificar problemas, llámese signos, síntomas o síndromes. Después de ello, de acuerdo a esto, van a identificar patologías por síndromes o por signos o por síntomas y diagnósticos diferenciales de las mismas. Después, en el punto 4, de todo caso que se traiga, van a hacer una explicación fisiopatológica del caso que ustedes están hablando. Después van a aplicar las leyes diagnósticas que van a ver cómo las que más les propongo que utilicen. Es la primera, la ley de lo más frecuente. La segunda, la ley de la prioridad. La tercera, la ley de la parsimonia. Y la cuarta, la ley de Agatha Christie. Después van a hacer una correlación clínico para clínica, o sea, cuáles paraclínicos deberían solicitarle a un paciente, cuáles tiene el paciente y hacer un análisis del mismo. El punto final es que ustedes en todo paciente hagan un diagnóstico topográfico anatómico, es el mismo, el sindromático que generalmente ha sido sacado de acá, ya lo tienen, el etiológico y un diagnóstico específico de todos los casos. Van a ver el siguiente caso entonces. Es una paciente que me consulta el 11 de septiembre del 2020, el año pasado. Una mujer de 80 años de edad, ama de casa, analfabeta. Consultaba en el momento con un cuadro relativamente agudo, o sea, cuadro agudo de malestar general
escalofrío, fiebre de 38 grados centígrados, negando odinofagia o síntomas gripales que son frecuentes, no disnea, las orinas sí hipercoloreadas casi rojas, no hay disuria y refería a un dolor abdominal más ubicado en epigastrio e hipocondrio derecho. Decía que a veces como cólico, que irradiaba un poco hacia la región lumbar. Las heces acólicas, manifestaba ardor en los pies, se había colocado amarilla, tenía astenia, adinamia e hiponorexia. Negaba vómito o medicamentos y solo decía que había tomado melaza para la gastritis. Antecedentes importantes de la paciente: no es hipertensa, no es diabética. Y en el 2018, o sea, 2 años antes, la paciente había manifestado un cuadro ictérico, un cuadro de características similares y con resultados de esa época que son los siguientes. Una hemoglobina en hematocrito ligeramente, digamos que normal para su edad, unos leucocitos normales, un diferencial normal, una sedimentación muy aumentada, unas bilirrubinas totales en 1.17, una directa de 0.61, una indirecta de 0.56, unas pruebas de función hepática como transaminasas aumentadas al doble, una fosfatasa alcalina muy aumentada, una hepatitis, un antígeno de la hepatitis B negativo, otros antígenos, el único era el carcinoma embrionario ligeramente alto, estaba por encima de su nivel normal, una tomografía axial contrastada que mostraba una dilatación intra y extrahepática dilatada, pero no se observaban masas, ni cálculos, ni nada, y tenía divertículos en el colon y el resto era normal. Eso fue en el 2018. Al examen físico de el momento actual, una tensión arterial normal, un pulso normal, una frecuencia cardíaca, estaba afebril en el momento, saturando oxígeno bien, estaba con palidez mucocutánea y con una ictericia difusa. El examen cardiopulmonar era normal, el abdomen había dolor epigástrico y mesogástrico sin masas ni defensa abdominal y el resto normal. Eso es lo que tenemos hasta ahora de la paciente. No había ningún otro datos positivos. Entonces, vamos a hacer el proceso que les he querido siempre vender. El primero, entonces, resumen de datos positivos. ¿Qué datos tenemos de esta paciente? Entonces, lo primero es una mujer, 80 años de edad, ¿cierto? Con un cuadro agudo e interrogado, que si de pronto el cuadro era crónico agudizado, porque ya había tenido episodios similares, con fiebre, dolor abdominal, ictericia, heces acólicas, orina hipercoloreada, hiponorexia, y con un antecedentes como el que les conté ahorita, ¿no es cierto? Con un síndrome ictérico hace 2 años, con una vía biliar intraextrahepática dilatada, pero no mostraba obstrucción directa evidente. Una paciente febril, ictérica, palidez mucocutánea, dolor epigástrico y mesogástrico, no megalias, y no se veía tóxica. Ese es como el resumen de lo que tenemos grande, grande, grande de la paciente. Recuerden que en el segundo punto que les propuse, vamos a identificar problemas, pero más que todo, acuérdense que el enfoque no es multidimensional, sino el enfoque es más de origen, más médico, que es como lo que en este momento nos interesa. Identificación de problemas clínicos principales. ¿Qué tenemos hasta ahora? 3 o 4 grandes problemas identificados. Dijimos que era un posible síndrome ictérico febril, un síndrome anémico, ¿cierto? Un síndrome de dolor abdominal. Eso es lo que tenemos hasta ahora en la paciente. Y cada uno de esos enfoques sindromáticos son los que vamos a hacerle la tercera parte, que es patologías por problemas, ¿cierto? Las patologías que cada problema tiene. Y para eso empezamos con el síndrome ictérico. Y del síndrome ictérico, entonces, nos vamos a la literatura y nos traemos imágenes y decimos que el síndrome ictérico tiene causas generales prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. En las prehepáticas básicamente están por destrucción aumentada, ¿cierto? Aquí estaría básicamente por hemólisis, por eritropoyesis significar,
En las hepáticas básicamente estaría reducción en la captación y conjugación de bilirrubina, y en la poshepática estarían las obstructivas, llámese las colestásicas o las obstructivas del colédoco sobre todo. Aquí tenemos un poquito lo mismo de lo que mencionamos. Puede ser una alteración aislada del metabolismo de la bilirrubina, un aumento en la producción, como sería en la hemólisis, una disminución en la eliminación hepática, un déficit en la captación, un déficit en la conjugación, un déficit en la excreción, o en las enfermedades hepáticas que hay alteración mixta, tanto en la captación, pero más en la excreción, como ocurre, por ejemplo, en las hepatitis o en las enfermedades hepatocelulares agudas o crónicas, y en las enfermedades hepáticas con predominio de la colestasis. Lo otro sería ya en las obstructivas, llámese obstructivas intrahepáticas u obstructivas extrahepáticas. La intrahepática sería la colestasis y la extrahepática sería básicamente un cálculo o un hepatocarcinoma. Seguimos el recorrido y nos traemos esta imagen de hiperbilirrubinemia directa o indirecta. Entonces, ¿dónde da hiperbilirrubinemia no conjugada? Básicamente cuando hay producción excesiva de bilirrubina, como ocurre en las enfermedades intravasculares o extravasculares, en la eritropoyesis ineficaz, en la disminución de la captación hepática de bilirrubina, como ocurre con medicamentos, en un ayuno prolongado, en una sepsis, en la disminución en la conjugación de la bilirrubina, como ocurre en la ausencia de glucuroniltransferasa, eso es raro, en el síndrome de Gilbert, que es un poquito más frecuente, es un problema de captación, o en el síndrome de Crigler-Najjar, que afortunadamente son raros. En la deficiencia adquirida de la glucuroniltransferasa, como ocurre con medicamentos, o en las enfermedades hepatocelulares, en la cirrosis, y en la inhibición por leche materna en el neonato. Y lo otro serían las sepsis. Toda sepsis cursa con una disminución en la conjugación y también hay un aumento en la destrucción del eritrocito. ¿Qué pasa en hiperbilirrubinemias de predominio conjugada? Nos vamos básicamente a las enfermedades hepatocelulares. Llámese las hereditarias como el Dubin-Johnson, el rotor, que son raros afortunadamente. Llámese en las adquiridas como en las hepatitis. Las más frecuentes son las virales, el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis delta, el virus de la hepatitis C. Y ahí, de ahí para allá los otros virus, en las hepatitis alcohólicas, en las hepatitis por congestivas, por enfermedad cardíaca, en los síndromes de por acumulación como en la hemocromatosis, o en una que es afortunadamente rara por acumulación, que es en la enfermedad de Wilson, o en el carcinoma hepatocelular. Y la sepsis aparece otra vez ahí, y las obstrucciones extrahepáticas, como es la mecánica por cálculo o por tumores, sea intrabiliar o extrabiliar. Y algunas iatrogénicas, donde hay daño hepatocelular, puede haber colestasis o en los tumores hepáticos. Mire, en cada paciente la idea es que ustedes vayan a la literatura y obviamente tráiganse de la literatura y hagan una discusión. Eso va enriqueciendo, obviamente, tanto el enfoque como la adquisición de conocimiento para nutrir la discusión posterior. Entonces, este es el panorama que tenemos. Este es el recorrido que hicimos por ictericia. Entonces uno dice, mire, uno dice, ¿qué tenemos de una u otra cosa en la paciente? Piensen primero la edad del paciente. La edad del paciente da para muchas cosas, pero la edad del paciente lo invita a uno a pensar en enfermedades degenerativas como el carcinoma. Y definitivamente la mayor causa de ictericias obstructivas, como sería los cálculos intrahepáticos y los cálculos extrahepáticos, como sería el del colédoco. Pero que dos patologías grandes que siempre hay que pensarla, siempre hay que pensarla. La primera, las obstructivas por cálculos. La segunda, las obstructivas por cáncer, hay que pensarla siempre en un paciente añoso. Y la tercera, definitivamente todas las enfermedades hepatocelulares y para esa edad el hepatocarcinoma y
las hepatitis que son frecuentes a cualquier edad. Entonces, uno no puede descartar ninguna de esas con los elementos y herramientas que tenemos hasta ahora. Fíjese que lo que mostró ese examen hace 2 años mostraba una obstrucción intra y extrahepática, pero no mostraba la evidencia de la lesión. Eso no quiere decir que no hubiera una lesión obstructiva, porque hay lesiones que simplemente no vemos, ¿cierto? O no la vio el que lo leyó, o sencillamente la técnica no permite visualizar. El segundo sería el síndrome anémico. Entonces hacemos un recorrido por la clasificación de las anemias y la primera, etiopatogénicamente, las anemias las tenemos regenerativas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay reticulocitos, o sea, hay glóbulos rojos inmaduros circulantes, mayor de 2.5, o las arregenerativas, que hay reticulocitos bajos, por debajo de 2.5. Y en la primera tenemos regenerativas por pérdidas o por hemólisis, o en las arregenerativas porque sencillamente hay trastorno en la producción, como ocurre en la anemia plásica, o hay trastorno en la maduración, como ocurre, por ejemplo, en la anemia por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Y lo otro, tenemos otra clasificación de acuerdo a la morfología de los eritrocitos y de acuerdo al volumen corpuscular o de acuerdo a la hemoglobina corpuscular media. Básicamente, al volumen corpuscular lo clasificamos en anemias normocíticas, microcíticas o macrocíticas. Recuerde que todo es con base en el tamaño normal de un glóbulo rojo, que es de 80 a 100 femtolitos. Si están normal, pues son normocíticas. Si están grandes, son macrocíticas por encima de 100. Y si están pequeños, por debajo de 80, son microcíticas. Y la otra es a la cantidad, al color, digámoslo así, a la hemoglobina corpuscular media. Entonces si son normales, normocrómicas, normal de color. Si son descoloridas, son hipocrómicas. Y si son, lo otro serían hipercrómicas. Pues, las más frecuentes son la anemia hipocrómica, de la anemia ferropénica o de la anemia por deficiencia de ácido fólico o vitamina B12, o la anemia normocrómica, que también ocurre en las enfermedades crónicas, o que ocurre, por ejemplo, en la anemia por deficiencia de hierro en periodos iniciales también. Muy bien, aquí está. Anemias por volumen corpuscular medio, 80 a 100 femtolitos, menos de 80 femtolitos microcítica, más de 100 macrocítica. Y si nos vamos por la microcítica, las más frecuentes es la anemia por deficiencia de hierro, de forma tardía, porque tempranamente es normocítica, la anemia por inflamación y enfermedad crónica, cual todas las anemias por enfermedad crónica, lo más frecuente son normocíticas, normocrómicas o son microcíticas. La anemia de la talasemia, la anemia por envenenamiento de plomo, esto es raro, y la anemia sideroblástica. De todo esto, lo más frecuente son estas dos. La normocítica, entonces tenemos por reticulocitos normales o bajos, o a regenerativa y por hiperregenerativa. Las hiperregenerativas son hemolíticas y las hemolíticas pueden ser o intrínseca por un defecto de membrana o defecto enzimático o anemia de células falciformes, y extrínseca, que son autoinmunitarias, las más frecuentes, las microangiopáticas, las macroangiopáticas, y la otra muy frecuente son las infecciosas. Y por el otro lado tenemos las anemias macrocíticas, que son por deficiencia de nutrientes como el ácido fólico y la vitamina B12, o la otra que es por hepatopatía o el alcoholismo. Estas, la hepatopatía y el alcoholismo, da anemia megaloblástica, parecido a las anemias por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Listo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál de estas puede ser en una paciente? Uno pensaría que son las anemias de las enfermedades crónicas. Habría que mirar la hemoglobina actual, que es lo que vamos a ver ahora, y si está baja, puede ser una anemia ferropénica o una anemia de enfermedad crónica. Esas son las que más estarían ahí. Y en las anemias por enfermedades crónicas son las neoplásicas o las hepatocelulares. Ahí estarían dos grandes anemias. Hay que ir a mirar la función renal, porque la insuficiencia renal crónica
también produce anemia por enfermedad crónica. Muy bien. Y el otro sería el dolor abdominal. Bueno, vamos a la literatura, que es lo que ustedes deben hacer. Para eso tienen las bases de datos, sobre todo la de Access Medicine, que le permite a ustedes ir y traerse, por ejemplo, esto de la medicina interna de Harrison. Lo importante siempre es conservar la fuente, no olviden la fuente y respetar la fuente, respetar los derechos de autor. Yo me traje esta diapositiva de Harrison, pero estoy respetando los derechos de autor. Entonces dijimos que el paciente tiene, uno, el enfoque del dolor abdominal lo hace si es agudo, si es crónico. El otro enfoque es el tipo de dolor, ¿es cólico? ¿No es cólico? ¿Es un dolor gravativo? ¿Es un dolor irradiado? ¿No irradiado? Entonces, de acuerdo a todas esas discusiones, ubicación, tipo de dolor, irradiación, atenuación, agudo, crónico, uno hace las consideraciones. En esta paciente dijimos que el dolor era epigástrico y mesogástrico, hipocondrio derecho. Y entonces uno se ubica acá. Entonces, las anemias por enfermedad hepatobiliar o las anemias por enfermedad basal pulmonar, como sería la neumonía, este no es el caso. Y aquí nos quedamos con anemias por enfermedad hepatocelular o por enfermedad de la vía biliar, ¿cierto? En epigástrico estaría la enfermedad gástrica, el páncreas, porque el dolor puede ser epigástrico o mesogástrico y puede irradiar en banda hacia atrás, o del cuadrante superior izquierdo que no era la paciente, o sea, que puede ser patología gástrica, patología pancreática o patología esplénica. En este caso, como le digo, nos ubicamos más en uno de estos cuadrantes y hemos venido hablando de que puede ser una patología biliar por los antecedentes que la paciente tiene, por los antecedentes de dolor, por los antecedentes de ictericia, o puede ser hepatocelular, ¿cierto? O puede ser una patología pancreática. Acuérdense que el cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas, da un síndrome actérico, un síndrome anémico, un síndrome de dolor abdominal, da el síndrome de la cabeza de medusa, el síndrome de Corbusier-Terrier, el síndrome de Barry-Pick, para los que leen semiología y sobre todo Chaposnik. Les recomiendo cuando hagan esa revisión. Y digamos que estas no estarían dentro de esas patologías por la ubicación del dolor. Entonces nos vamos. Y aquí lo que vamos a hacer es una explicación fisiopatológica del cuadro sindromático. Entonces, para poder avanzar un poco en la parte de paraclínicos y eso. Tomamos el síndrome ictérico y vamos a tratar de explicar cada una de las ictericias. Y para recordarles, muchachos, recuerden que los eritrocitos se destruyen. El eritrocito al destruirse, pues obviamente queda el grupo M, que se convierte básicamente, se desdobla, digámoslo así, y ahí sale la bilirrubina. Y la bilirrubina en el sinusoide hepático es captada, es conjugada y es excretada. Estos son los tres pasos del hepatocito de la bilirrubina. Ella se elimina por el colédoco, en el colédoco sufre desconjugación y el urobilinógeno va y se elimina directamente de acá o se elimina directamente de acá. Y el otro es la famosa estercobilina, que es la que le da el color amarillo característico a la materia fecal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una ictericia hemolítica? Si usted aumenta la destrucción en el hígado, aumenta todas las fases de captación, conjugación y excreción, y obviamente la estercobilina aumenta y el urobilinógeno aumenta. Entonces usted tiene un paciente con orinas hipercoloreadas, con, eh, con heces hipercoloreadas, orina hipercoloreada y con ictericia. Entonces tiene ictericia, aumento del coloración de las heces y aumento de la orina. Ese es el síndrome hemolítico, ¿cierto? Si ocurriera una hemólisis en el paciente. ¿Qué pasa con ictericia obstructiva? Entonces, básicamente la obstructiva, hay destrucción de matíes, hay captación de la bilirrubina
hay conjugación de la bilirrubina, hay excreción. ¿Y cuál es el paso que se limita? La excreción o el tránsito a través del colédoco. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que hay acolia, porque no sale la bilirrubina desconjugada a darle la estercobilina a la materia fecal, ¿cierto? Y de pronto podemos tener coluria, ¿no es cierto? No, urobilinógeno estaría ausente. Eso es lo que ocurre de pronto y lo que estamos pensando que puede ser que esté pasando en la paciente, ¿cierto? Esto es un cálculo, pero también puede ser una neoplasia. En la incompleta, pues básicamente la incompleta, lo que llamamos la ictericia incompleta o intermitente, que hay excreción parcial intermitente. Entonces, la colia puede ser variable y la coloración, la coluria puede ser intermitente también. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los cálculos que se desenclavan, que desobstruyen, o en los pacientes que tienen un calcolangiocarcinoma que se necrosa y vuelve y crece otra vez, que también puede ser una de las posibilidades de la paciente. O qué pasa en las ictericias por enfermedad hepatocelular. Entonces, aquí tenemos que destrucción sigue igual, que la captación sigue igual, que se afecta la conjugación y la excreción. En las hepatitis virales, sobre todo, lo que más se afecta es la excreción y está alterada. Y usted tiene acolia variable y tiene coluria variable. O sea, el paciente está ictérico, el paciente eh, está con bilirrubinas aumentadas más a expensas de la directa y, el, el, y puede tener congestión hepatocelular, puede haber un poco de dolor, pero no es un dolor severo, a diferencia de la obstructiva, que el dolor puede ser severo, epigastrio, mesogastrio, hipocondrio derecho, irradiado a región de hombro o interescápulo vertebral o a región lumbar, se puede irradiar el dolor. Muy bien, ese es el recorrido que hicimos fisiopatológicamente explicando qué puede estar ocurriendo en el paciente. Lo otro, el paciente tenía una palidez mucocutánea. Entonces tenemos el síndrome anémico. Aquí nos traemos de la fisiología de Silverton, que ustedes la tienen en la página que yo les compartí y que también lo tienen en Moodle, el link compartido para que vayan, si quieren, descarguen la fisiología en diapositivas. Importante conservar, obviamente, la referencia. Entonces, esto es sacado de esa fisiología y básicamente decimos que hay una célula pluripotencial, un stem cell, ¿cierto? Que sigue varias líneas. Una línea, la de los linfocitos, y la otra línea es progenitora de todos estos elementos celulares que ustedes ven acá, de eritroblastos, del megacariocito, que es las plaquetas, y de los otros glóbulos, los glóbulos blancos, ¿cierto? Los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los monocitos. Y aquí entonces vemos cómo en el hueso, ¿no? Esto es en el hueso. Tenemos eritroblastos que al, al aumentar, digamos, la producción de esto, hay reticulocitos. Ese eritroblasto se convierte en reticulocito y luego en eritrocito. El megacariocito se convierte básicamente en plaquetas cuando pierde su núcleo y los glóbulos blancos van hacia los neutrófilos, monocitos, basófilos y eosinófilos. Y otra línea sigue la línea de los linfocitos T y los linfocitos B. Aquí tenemos las sustancias que son fundamentales para la producción en el hueso de esas células pluripotenciales. La primera de ellas, que es la eritropoyetina, que se produce en el riñón. La segunda, la trombopoyetina, que se produce en el hígado, ¿sí? Y estimula básicamente los megacariocitos para la diferenciación. Apréndanselo otra vez o recuérdenlo mejor porque ustedes ya lo vieron todos. Y lo otro sería los citoquinas que se producen en el colon. El uno es el factor de estimulación colónica, las interleuquinas
y los factores de células STEM, que básicamente se producen en el endotelio, en el fibroblasto, en el hueso y en los leucocitos. Entonces, y las otras dos sustancias que son necesarias para una buena producción a nivel hepático son la vitamina B12, cianocobalamina y el ácido fólico. Este es el eritrocito, que tiene una forma bicóncava, y vamos a traernos este proceso metabólico para recordar qué pasa, qué puede estar pasando en los pacientes. Lo primero es que el hierro en la dieta es fundamental y necesario, que a nivel intestinal ese hierro se absorbe, que al absorberse en el plasma se transporta como transferrina, por eso ustedes tienen que pedir transferrina también, que básicamente en el hueso entra el hierro y se une al grupo M de la hemoglobina para la síntesis, y que esa hemoglobina va al vaso y que básicamente el glóbulo rojo viejo se destruye para producir hemoglobina y bilirrubina, y que básicamente esa bilirrubina como metabolito puede ser captada por el riñón y eliminada con la orina como urobilinógeno, o que esa bilirrubina puede ir al hígado y puede almacenarse cuando hay exceso de hierro y transferrina como ferritina. La forma en que se almacena el hierro en los tejidos es ferritina, es una manera de uno pedir cuando un paciente tiene anemia, ¿cómo está la ferritina? Que el metabolismo de la bilirrubina la bilirrubina se desconjuga en la bilis y se elimina como estercobilina. Aquí se repiten los procesos. El 1 es el hierro en la dieta, el 2 es la absorción en el intestino, el 3 es transporte por transferrina, el 4 es básicamente acumulado como ferritina en el hígado sobre todo, el quinto en el hueso para formar hemoglobina, el sexto la destrucción que sufre en el vaso cuando el glóbulo rojo está viejo, o el metabolismo en la bilirrubina con conjugación, excreción y eliminación por la bilis para luego ser excretado como estercobilina a nivel digestivo. Aquí están los pasos, uno a uno. Entonces, primero, hierro de la dieta. 2, absorción. 3, transporte como transferrina. 4, almacenamiento como ferritina. Quinto, formación de hierro, hemoglobina y de glóbulos rojos en el hueso, en la médula ósea. 6, la destrucción por el vaso. 7, el metabolismo de la bilirrubina a nivel del hígado de los sinusoides hepáticos. 8 es básicamente la excreción que sufre la bilirrubina como urobilinógeno en la orina. Aquí están entonces, después de un breve repaso, que ojalá ustedes siempre hagan cuando hagan explicación fisiopatológica, un breve repaso de las causas de la anemia. Entonces uno tiene por aceleración de destrucción o pérdida, como sería en las anemias por pérdida, en las anemias hemolíticas, sea las adquiridas que son más frecuentes, o las hereditarias como la esferocitosis, y en la adquirida como ocurre en las infecciosas, en las autoinmunes y en las anemias por drogas. O la otra es por decremento en la producción de hierro, perdón, de sangre, como serían en los defectos en el glóbulo rojo y en la síntesis de hemoglobina, como ocurre en la anemia. Aquí sería por disminución en la producción de la anemia plástica, por ingesta inadecuada, como sería en el paciente desnutrido, por deficiencia de hierro, ¿cierto? Por deficiencia de ácido fólico o por deficiencia de vitamina B2, o una inadecuada producción de eritropoyetina, como ocurre, por ejemplo, en la anemia de la enfermedad renal crónica. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Hecho esto, con cada paciente aplican leyes. Ustedes aplican leyes. La primera ley, la ley de lo más frecuente. Entonces, en esa revisión, es decir, ¿qué es lo más frecuente que ocurre en los pacientes? Las anemias, lo uno, las anemias, perdón, las síndromes ictéricos, síndrome anémico,
síndrome de dolor, como puede ser en las coledocolitiasis, 1, como puede ser los hepatoCA, 2, como puede ser las enfermedades hepatocelulares, como las hepatitis agudas y crónicas. Esa sería la ley de lo más frecuente de acuerdo a la epidemiología, a la edad del paciente y eso. La ley de la prioridad, es decir, ¿cuál es la patología urgente porque va a ocasionar compromiso de la vida del paciente? Y yo diría que tanto las patologías obstructivas biliares como el coledocolitiasis se hace urgente descartarlo porque eso es quirúrgico, hay que descartarlo, pero también los neoplasias como los colangiocarcinomas, los carcinomas de páncreas, ese paciente tenía dolor abdominal, ese paciente en una toma por allá vamos a ver, las amilasas estaban altas. Entonces, hay que descartar que no esté haciendo un compromiso pancreático también, porque también puede terminar siendo grave y puede terminar siendo quirúrgico. Entonces, hay que descartar patología pancreática y hay que descartar patología hepatocelular. La otra sería la ley del por qué. El por qué lo acabamos de hacer. Cuando usted hace explicación fisiopatológica del cuadro, está haciendo la ley del por qué. ¿Por qué la ictericia? ¿Por qué la anemia? ¿Por qué la destrucción? ¿Por qué la producción? Todo eso es la ley del por qué. Y la ley de la parsimonia, muchachos, hace alusión a cuando en un mismo paciente aparecen varios síntomas o signos que aparentemente son de órganos diferentes. Lo mejor es pensar que haya una sola patología la que esté ocasionando todo el cuadro. Es decir, una neoplasia puede ocasionar un síndrome febril, un síndrome ictérico, un síndrome anémico, un síndrome de dolor abdominal, ¿cierto? Puede ser una neoplasia. Entonces, esa es la famosa ley de la parsimonia. Tratar de que una sola patología explique todo. Sería lo ideal. La ley de Agatha Christie básicamente hace referencia a lo que yo les decía, la comparación con esa novela policíaca. Y básicamente entonces dice, ¿cuál es la escena del crimen? La escena del crimen puede ser la viabilidad. La escena del crimen puede ser el hepatocito, la vía hepatocelular, ¿cierto? ¿Cuál es el arma homicida? El arma homicida puede ser una obstrucción, sea por cálculo o neoplasia, ¿cierto? ¿Cuáles son los cómplices? Ah, pues los cómplices son la edad, ¿cierto? Los cómplices pueden ser dietarios, los cómplices pueden ser medicamentos, dependiendo de si el paciente los tiene o no. Eso es la ley de Agatha Christie. Escena del crimen, arma homicida, cómplices. Básicamente son los tres grandes componentes de esa ley de Agatha Christie para usted tratar de explicar muchas cosas. El sexto punto antes de llegar al diagnóstico de conclusión, muchachos, de conclusión. Ya llevamos 38 minutos de un análisis de una sola historia clínica. Es qué paraclínicos le vamos a pedir al paciente. ¿Qué paraclínicos le vamos a pedir? Entonces, miren lo que el paciente tiene. Esto es lo que el paciente me había traído. Entonces, aquí está el cuadro hemático, donde encontramos una leucocitosis leve de 11.900, donde encontramos una neutrofilia. Y básicamente aquí decimos que el paciente puede estar haciendo un cuadrito infeccioso inflamatorio agudo, donde encontramos una hemoglobina de 10, un hematocrito de 30, o sea, encontramos una hemoglobina baja y ahí corroboramos el diagnóstico de anemia. Y vamos a mirar entonces la clasificación. La hemoglobina corpuscular media prácticamente normal, ¿cierto? 26, bueno, 26 a 32, hemoglobina corpuscular media. Esta sería normocítica, perdón, aquí sería normocrómica. Y la hemoglobina corpuscular media, dijimos 35, estaría un poquito alta, sería macrocítica normocrómica. O sea, que aquí empezamos a pensar de pronto, ay, acá está, el volumen corpuscular medio estaría en 102, la célula estaría un poquito alta, grande. Entonces, acuérdense, las dos grandes anemias macrocíticas. Por deficiencia B12, deficiencia de ácido fólico, el
Hepatopatías, ahí está la hepatopatía y el alcoholismo. Son los grandes causales de anemias macrocíticas. Ahí de pronto nos puede ayudar un poquito a pensar en eso. Muy bien. Mire que encontramos acá, perdón, arriba, una milasemia alta, muchachos. Una milasemia, paciente, de pronto esas amilasas tan altas podían estar evidenciando que estaba haciendo un compromiso pancreático en ese momento también importante. De otras cosas, esta paciente no se quiso hospitalizar. Son de esas pacientes que dicen, usted me maneja, usted me diagnostica, yo no me voy para ningún hospital. Afortunadamente pasó y el episodio se remitió, se enfrió y, y como dicen, seguimos en estudio porque el diagnóstico último al final no lo vamos a hacer. Una hemoglobina glicosilada con diabetes normal, menor de 5.7. Pero encontramos, mire, la hepatitis B, unos anticuerpos positivos, pero los anticuerpos, el B no reactivo, ¿cierto? Una hepatitis A negativa, no reactivo, un antígeno de superficie para hepatitis positivo, o sea, la paciente, por ahí podía haber un diagnóstico de hepatitis viral, una hepatitis B antígeno de superficie no reactivo, perdón, esta es la interpretación, no reactivo. ¿Listo? O sea que ahí quedamos como, no hay nada concreto por ahora. La orina normal, ¿sí? Aumento de las bilirrubinas, pero eso no dice nada tampoco. Unos tiempos de protrombina normal, también es una forma de evaluar la función del hígado, y un IRN normal. O sea, en medio de toda la función hepática por esta vía no estaba comprometida. Y aquí, mire estas bilirrubinas totales, directas, totales 9 perdón, totales 10 a expensas de la directa. O sea, aquí hay un daño más hepatocelular o u obstructivo. Cualquiera de las dos, que hasta ahora tenemos una ictericia obstructiva, un síndrome anémico obstructivo con una función renal, o sea, no había enfermedad renal crónica de la paciente. Recuerden que la paciente tenía vía biliar intraextrahepática obstruida, ¿cierto? Pero, perdón, dilatada, sin signos de obstrucción. Unas transaminasas glutámica, oxalacética y pirúvica altas, muy altas. Una fosfatasa alcalina muy alta. Esto es de enfermedad hepatocelular. Aunque usted puede tener una coledocolitiasis, una obstrucción, hacer las colestasis intrahepática, congestionar el hígado y alterar la función hepática también. Y elevársele las dos, o sea, elevársele lo obstructivo extrahepático y lo intrahepático también. Una ecografía que mostraba colelitiasis con colecistitis. Ahí había otro hallazgo, una ligera dilatación vía biliar intraextrahepática, pero no se visualizaba propiamente cálculos ni masa. Una ligera disminución difusa de la ecogenicidad pancreática, o sea, había signos de pancreatitis. Y obviamente sugerían remisión a urgencias. ¿Cómo les parece que esta paciente tiene que ir para urgencias? O sea, esta paciente se enfrió después. Un cuadro hemático después que mostraba otra vez hemoglobina hematocrito bajo, con un hemoglobina corpuscular media de 34, normo, con una hemoglobina corpuscular, permítame, ¿dónde está la otra? Volumen corpuscular medio. Volumen corpuscular medio de 105. Mire, esta paciente siguió teniendo una anemia macrocítica. O sea, entre otras cosas, quedó pendiente la vitamina B12 y el ácido fólico, pero teníamos una afectación hepatocelular que podía estar explicando esa megaloblástica. Después ya, mire, bajó la milasa, como al menos de las 3 días, y bajaron las bilirrubinas, como si se hubiera desobstruido la paciente. O sea que hacía ictericias intermitentes. Y las transaminasas bajaron las dos, pero la fosfatasa alcalina continuó alta. Pendiente un TAC contrastado, nos quedó pendiente. Un poquito el algoritmo diagnóstico para ir cerrando. El síndrome clínico ictérico, entonces,
Hemoglobina hematocrito bajo, con reticulocitos altos, bilirrubina alta, enfermedad hemolítica. No. Hematocrito normal o bajo, con bilirrubina directa aumentada, enfermedad hepatocelular parenquimatosa. Con fosfatasa alcalina y la ¿cómo es? Glutaril, glutamina transferasa aumentada. Esto puede ser enfermedad parenquimatosa también o vía biliar. Historia clínica completa, el examen físico, se le pide en los laboratorios, pedimos una fosfatasa alcalina y pedimos transaminasas. Si las transaminasas están normal, casi que podemos dar las transaminasas normal, descartamos enfermedad hepatocelular. Si las transaminasas están anormales, ¿cierto? Puede ser enfermedad hepatocelular. Si la fosfatasa alcalina está anormal, puede ser obstructiva y puede haber obstrucción alta o obstrucción baja. Si es obstrucción alta, una CPR, ¿cierto? Una colangiopancreatografía retrógrada, ¿cierto? Que se hace por vía endoscópica, o pedirle un TAC, una ecografía. Mirar si el conducto está dilatado o no. Y si no está dilatado, nos toca ir a buscar, porque puede haber una enfermedad oculta tipo neoplasia en el paciente. ¿Sí? Muchas veces considerar biopsia, porque podemos estar, como les digo, en presencia de una neoplasia. ¿Listo? Conclusiones diagnósticas. Diagnósticos definitivos: síndrome febril ictérico, síndrome anémico, síndrome de dolor abdominal. Diagnóstico topográfico: hígado o poshepático, cualquiera, pueden estar los dos incluso. Vía biliar y extrahepática. Vesícula biliar, porque dijimos que en la escena del crimen puede haber también encontramos, perdón, una ecografía, una colelitiasis. Sí se encontraron cálculos en la vesícula, pero no en el colédoco. Una patología por producción, que puede ser por deficiencia B12, eso está interrogado, o definitivamente es de origen hepatocelular, la anemia macrocítica. Etiológico: un fenómeno obstructivo interrogado, o por síntesis de EM, como ocurre en la hepatopatía crónica o en la deficiencia de B12 y ácido fólico, que no lo tuvimos para el momento del examen. Específico: encontramos una colelitiasis con posible coledocolitiasis intermitente versus una neoplasia biliar intra o extrahepática interrogada, y una anemia macrocítica que puede ser hepatocelular o por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Muchachos, ¿cómo la vieron? ¿Preguntas? ¿Cómo vieron el análisis, muchachos? Cuenten a ver. ¿Alguna consideración, alguna pregunta? ¿Algo para aportarle al caso o para aportarle al proceso diagnóstico? ¿Alguien? No, Doc, yo creo que muy bien No, Doc. marcado. Listo. Bueno, entonces vamos a quedar claros. El grupo 1, ¿cierto? Vamos a revisar una patología digestiva. El grupo 2, vamos a revisar una patología cardiorrespiratoria. El grupo 3, vamos a revisar una patología neurológica. Y el grupo 4, vamos a revisar una patología linfohematopoyética. ¿Ya les pido acá? ¿Listo? Listo, muchachos. O sea, el próximo viernes estaría el grupo 1 con una patología digestiva. Puede ser un dolor abdominal, un sangrado, una hepatología inflamatoria, una patología hepatocelular. O sea, digamos que aquí ya revisamos la hepatocelular. Podrían enfocarla por otro lado. ¿Listo? Bueno, ¿quedamos claros o no? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Listo. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, no hay observaciones, son las 9:49 del día 5 de julio del 2021. Si hay preguntas, bienvenidas. Si hay observaciones, bienvenidas. Si hay aportes, bienvenidos. Porfa, sigan el orden estricto. Sigan el orden estricto que les estoy proponiendo. Y yo sé que les va muy bien. Les tiene que ir muy bien. ¿Listo? Bueno, muchachos, un feliz día. Gracias, Doc. Estudien, gracias a Doctor. ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego.
Bueno, hasta luego.